La parábola del hijo pródigo está simbolizando volver a casa. Y volver a casa significa volver a sí mismo. Bien, entonces esto de volver a uno mismo significa lo siguiente, significa que debemos tener conciencia interior. Fíjate bien lo que estoy diciendo, conciencia interior. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener conocimiento de cómo estamos funcionando internamente. Solo así vamos a poder detectar y aliviar nuestras insatisfacciones internas que son completamente inconscientes. Esta es la clave y para eso necesitamos un conocimiento preciso de uno mismo. Este conocimiento es exacto, es como las matemáticas. Es como decir 2 más 2 son 4. Y aunque el 4 no existe, ¿cómo que no existe? Si el 4 es 4, ¿cómo no existir? ¿Alguna vez has visto un 4 caminando por la calle? Ah, caray. Sí, es decir, el 4 como tal no existe. El 4 es una abstracción y sirve para poder contabilizar en el mundo exterior objetos, para darle un orden y una solución. Sin embargo, al no existir, no quiere decir que no sea objetivo. Es abstracto, no existe, pero es completamente objetivo. Es decir, que hay un fundamento objetivo para decir que 2 más 2 son 4. Es decir, si no hay fundamento, es subjetivo. Si hay fundamento, es completamente objetivo, aunque puede ser abstracto. Entonces, el autoconocimiento que hay que adquirir debe ser completamente objetivo, es decir, debe tener fundamento, aunque claro, seguramente será abstracto, pero objetivo. Y es abstracto porque es un pensamiento psicológico, es un pensamiento psíquico. O sea, psíquico es acá magia y la bola de cristal. No, para nada. Psíquico significa que es inmaterial. Por ejemplo, fíjate, si decimos ser digno es algo que puedes tocar. Ser digno existe como tal. No, ser digno es una abstracción. Pero estoy seguro que si ponemos aquí a distintas personas a que definan qué significa ser digno, cada una tendrá una versión distinta. ¿Por qué? Porque no se ha reflexionado quizá comúnmente en qué es ser digno. Simplemente es algo que aprendimos, que alguien nos enseñó y que adquirimos de manera subjetiva. ¿Para ti qué es ser digno? Pues a mí me dijo mi abuelita que ser digno es, pues, no sé, es así como, pues no te dejes, ponte acá, así acá. O sea, ponte acá. A ver, no entendí en tu definición. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, que no te dejes de la gente, no sé, o sea, que te respeten, pues, ¿sí me entiendes? Pero estamos hablando de respeto o de dignidad. Bueno, no sé, bueno, tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes. Ven cómo cada uno tiene su definición y su manera subjetiva de pensar al respecto. Pero miren, vamos a dar este ejemplo de ser digno. Si definimos dignidad, que tiene toda una historia detrás, porque el término se acuñó en un momento para entender algo y definir algo, definir una situación en un contexto. Entonces, el ser digno se puede decir que es actuar de acuerdo a tu nivel de capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú sabes que puedes montar un negocio y salir adelante por ti solo, y que solo te falta el coraje, pero no lo haces porque tienes miedo, aún teniendo la capacidad de hacerlo, y te frena, es un acto indigno, porque estás actuando por debajo de tu capacidad. Este es un ejemplo nada más, pero obviamente el tema dignidad vamos a tocarlo después porque es un tema interesante, es un tema que trae un trasfondo, un porqué, cómo se define, cómo se estructuró el concepto de dignidad. Y tomando este ejemplo del miedo a emprender un negocio, tienes que conocer cómo está configurado internamente ese miedo, cómo se formó ese miedo, cómo se estructuró. Ahorita por dar el ejemplo del miedo, pero también hablemos de la ansiedad, vamos a hablar de la desesperación, de la decepción, de la depresión, de lo que tú quieras. Pero ¿cómo se configura ese miedo?
¿Cómo se estructuró? ¿Cómo es que busco garantías? ¿Cómo es que no puedo dar el paso para renunciar a mi trabajo donde ya no nadie me pela ahí, ¿no? Donde estoy estancado. ¿Cómo se configura el miedo de quizá de no poder dejar a mi pareja tóxica? O de acercarme a la mujer que me gusta o al hombre que quiero. Y a veces pensamos que el miedo o cualquier otra emoción negativa se nos va a quitar al tener garantías externas. Por eso lo importante o el mensaje que quiero decir en este momento es que si tú corriges tu mundo psicológico, en automático vas a poder resolver el mundo material. ¿Por qué? Pues al quitar tristeza, al corregir el miedo, al corregir decepción, al corregir cualquier emoción negativa, te va a dar toda la claridad para poder resolver el mundo material. ¿Por qué? Porque al corregir en el mundo psicológico estas emociones negativas, vas a soportarte la plenitud en ti y no vas a necesitar del mundo material para tapar estas insatisfacciones. Es decir, vas a dejar de estar deseando que las cosas sucedan como tú quieres. Porque al estar deseando, el deseo es una cuestión desubicada, porque el deseo se está basando en insatisfacción personal que estás tratando de cubrir con aspectos del mundo material. Pero al estar pleno contigo mismo y al corregir psicológicamente, y al tener esta claridad que te la da esta corrección, la solución del mundo material es mucho más evidente. Y podrás también incluso hasta soltar lo que haya que soltar, o corregir lo que haya que corregir, o accionar lo que tengas que accionar. O sea, que ahora no puedo desear yo, o sea, no puedo desear lo que yo quiero, que no tengo derecho ahora de desear lo que a mí se me dé en gana. Ahora resulta, si yo deseo montar un negocio, si yo deseo tener mi propia familia, si yo deseo irme de viaje, ¿qué? ¿No puedo o qué? O sea, ¿está mal? El deseo es incorrectísimo. ¿Sabes por qué? Porque mira, si la pareja, o sea, le vincula más bien a esta insatisfacción personal, entonces volvemos a la dependencia emocional. Estoy deseando para cubrir estos huecos. Digo, si quieres desear, pues desea ser mejor persona, si acaso, ¿no? Y aparte el deseo, pues por lo general se mueve con el miedo a que algo no suceda. Entonces ahí está la frustración, por ejemplo, si no llega a suceder, y volvemos a la dependencia. Lo que tenemos que hacer es voltear hacia manejar el concepto propósito. El propósito tiene que ver más con un proyecto de vida, por ejemplo. El propósito tiene que ver más bien con la funcionalidad de las cosas, el porqué de algo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo extremo. Supongamos que tienes gangrena en una pierna y hay que amputarla. Bueno, pues la tienes que amputar con independencia si deseas o no deseas tenerla, pero hay que amputarla. ¿Por qué? Porque así es como funcionaría. Tiene un fundamento que es preservar tu salud, por ejemplo. ¿Y cuál sería el propósito a nivel psicológico de montar un negocio? Si lo evidente es que te dé lana, ¿no? Imagino que puedas vivir con él, pues, en tu vejez. Pero ¿cuál sería el propósito a nivel psíquico? Ese es muy buen ejemplo. Y yo te diría que el propósito a nivel psíquico es, pues, que vas a forjar disciplina, constancia, empeño, tenacidad, fortaleza. Entonces, bueno, todos estos términos hay que saber, hay que conocerlos, hay que definirlos bien para que podamos saborearlos, para que podamos forjarnos espiritualmente. El problema es que el 99% de las personas, bueno, pues no es que no tengan conciencia, simplemente tienen bajo nivel de conciencia. Y las mentes con bajo nivel de conciencia o sin educación mental, pues solamente se enfocan en aquello que pueden ver, valorando a la gente, a las personas y a las situaciones a partir de lo que pueden ver. Su casa, su cuerpo, su dinero, sus pertenencias, su nivel social, todo ese tipo de cosas. Pero una mente más educada, una mente más fina, que tenga mayor comprensión, va a poder ver el nivel, por ejemplo, de ética, el nivel de dignidad, el nivel de honorabilidad, el nivel de lealtad, tanto en sí mismo como en los demás. Y una mente que no esté educada, que no es fina, que es más corriente, por lo general provoca más sufrimiento. Pero en el mundo elevado se trata de mantener la plenitud. Y al mantener la plenitud, pues se va a resolver las situaciones a partir de los valores que acabo de mencionar.
Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para mantener esto, para forjar estos valores y para estar en plenitud y resolver las situaciones así? Bueno, vamos a entender dos conceptos prácticamente ahorita. El primero tiene que ver con incrementar la comprensión. Hay que entender qué es la comprensión. Y el segundo es, que nos va a llevar en automático si incrementamos la comprensión, será la no necesidad de algo. ¿Ok? Vamos a entender cómo están vinculados estos dos conceptos para poder romper entonces la dependencia emocional y adquirir la individualidad, es decir, la autosuficiencia psicológica. Veámoslo en el siguiente bloque.